Bueno es alabarte, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarte, bueno es alabarte, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar tu nombre, Padre. Goces, hermano, que alabamos a un Dios que vive. Toda la gloria a ti, Señor. Alabemos juntos. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarte, bueno es alabarte, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Aleluya, gracias, Señor, gracias, Padre. Bueno es alabar tu nombre, Señor. Bueno es alabar y reconocer tu grandeza, reconocer tu poder, Señor. Sabemos que no hay imposibles para ti. Tú eres el Dios de la creación. Tú eres el mismo Señor que con amor, Padre, entregó a su Hijo, Padre, por nosotros. Gracias porque desde el principio tú has sido creativo. Tú has sido único, Señor. Y no hay límites para ti. No hay límites para tu poder. Ese mismo Dios es el que nosotros alabamos y adoramos en esta hora, Padre. Aleluya, Señor. Vamos a alabar el nombre del Señor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer.
Señor, solo a ti. Reconocemos que no hay imposible para ti, Padre. Tú eres el único digno, Señor, de honra y gloria. Te alabamos, Señor, y reconocemos que tú eres el Rey de Reyes. Dile al Señor, tú eres el Dios de imposible, el Dios de lo imposible. Te adoramos, eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Aleluya, Señor. Gracias. Toda la gloria a ti, Señor. Asimismo, hermanos, vamos a recibir con ese ánimo y esa gratitud al pastor del día de hoy, al doctor, quienes nos traen el tema titulado Pecado, Dios, creación y orígenes de las enfermedades. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermano Samuel, gracias Steven por llevarnos a la presencia del Señor con esos dos bellos cantos. Gracias. Un domingo más, hoy ya 17 de mayo del 2020. El tiempo vuela, el tiempo corre demasiado rápido. Damos gracias a Dios porque este es un tiempo muy especial, muy bonito, muy hermoso, en el cual ustedes y nosotros estamos adorando. En muchas partes del mundo hoy están celebrando servicios vía online, en vivo, ya que no se puede, ¿verdad?, en estos contextos, pues, abrir las iglesias por la pandemia. Así es que en esta hora sé que en esta ciudad también muchos pastores están dando su servicio en esta mañana y durante todo el día. Saludos a todos los hermanos que nos ven, a todos los pastores que nos sintonizan o que están conectados, iglesias que están conectadas con nosotros a México, Centroamérica, la ciudad de Columbus y más allá también de la ciudad de Columbus. Saludos, Dios les bendiga. Así es que estamos muy contentos en esta hora. Saludos a la iglesia Sembrando Esperanza, a los hermanos que están allá en sus casas conectados también con nosotros. Le doy la bienvenida también hoy al doctor Velázquez, ¿verdad? David Velázquez, quien nos está visitando. Bueno, él es parte de esta iglesia, es miembro de nuestra iglesia y un servidor aquí. Y también le he invitado en esta tarde para que juntamente conmigo traigamos el tema Dios, creación, pecado y la gran pregunta, ¿por qué nos enfermamos? Así que vamos a estar abordando ese tema en esta tarde. Bien, el Génesis, la Biblia, las Sagradas Escrituras, en Génesis capítulo 1 al 25, dice que Dios es el creador, ¿verdad? Es el creador de todo lo que vemos a nuestro alrededor. En el principio, dice Génesis 1:1, creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Y dice la Biblia entonces que Dios puso un orden en medio de ese caos. Dios puso ese orden de tal manera que el salmista en el Salmo 19 lo ve de esta manera. Dice él: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
y el escritor entonces del Génesis ve a Dios como arquitecto, como un Dios diseñador, como un Dios que planifica. Es el autor, ¿verdad?, de todo lo que vemos, de todo lo, cuando usted mira hacia arriba, hacia los lados, a lo ancho, a lo largo, toda la creación. Entonces, bíblicamente, nosotros creemos que Dios es el creador de todos los seres vivos, la fauna, la naturaleza y todo lo que se mueve sobre la faz de la tierra. Bien, pero sigue diciendo la Biblia, ¿verdad?, que Dios creó, dice también, creó al hombre y lo creó de último como corona de la creación. Dice la Biblia, ¿verdad?, en Génesis 2:7, que formó al hombre del polvo de la tierra. Y el Génesis 2:26 al 28 dice que Dios crió al hombre, ¿verdad?, y a su imagen, y también dice que a su semejanza, de tal manera que nosotros, los hombres, los seres humanos, de alguna manera nos parecemos a ese Dios creador. Así como mis hijos y los hijos de ustedes se parecen, ¿verdad?, a sus padres, nosotros nos parecemos a Dios. Traemos entonces ese ADN de parte de Dios como imagen y semejanza. Gloria a Dios, del polvo de la tierra. Y dice la Biblia que un día también volveremos, Dios nos llamará y formaremos parte entonces de la tierra, del polvo de la tierra. Entonces ahí en el capítulo 1, doctor y los que me escuchan, dice que después de que Dios creó entonces a los seres vivos y de último al hombre y también a la mujer de la costilla del hombre, dice la Biblia, ¿verdad?, que Dios le dio la orden al ser humano de multiplicarse sobre la faz de la tierra. Pero además de multiplicarse sobre la faz de la tierra, le dio la orden de administrar, es decir, de ser un mayordomo de todo lo que se mueve, de todo lo que está en la tierra. De tal manera, mi hermano, mi amigo, que usted y yo somos responsables de las cosas buenas y de las cosas malas que están pasando en nuestro planeta Tierra. Hoy, con tanta contaminación, con tanta enfermedad, con tanta cosa, ¿verdad?, que tenemos en el planeta Tierra, es porque usted y yo hemos sido malos administradores de ese planeta que el Señor nos regaló. Pues bien, pero todo iba muy bonito, todo iba muy perfecto, según la Biblia, hasta que llegamos a Génesis capítulo 3, donde entonces el autor de este libro nos relata el drama de la desobediencia del hombre, ¿ok?, de Adán y Eva. No lo vamos a leer todo el capítulo, solamente les relato brevemente la historia. Y esa desobediencia entonces da como resultado el pecado. Y como punto número 2, el pecado entonces trajo, mis amigos, mis hermanos, trajo serias consecuencias. Entonces, cuando llega el pecado, se rompe esa relación pura y santa con el Dios creador. Y dice la Biblia entonces que ese pecado, esa ruptura de esa relación tan bella trae vergüenza, porque el pecado trae vergüenza, trae temor, trae malicia, trae culpa, trae envidia. Después nos relata, ¿verdad?, que Caín mató a Abel, trae crimen y todas las consecuencias entonces del pecado. Pero gloria a Dios, porque en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5:12 dice que por el pecado de Adán y Eva, por el pecado de un hombre, dice que por la desobediencia de un hombre entró el pecado a la raza humana. Es decir, que por Adán y Eva, por Adán, nosotros heredamos, doctor, lo que se llama la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa viene
en nosotros, desde que somos engendrados, ¿verdad? En el vientre de nuestra madre, traemos el germen o el virus o la epidemia, como se llame, del pecado. Pero dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5:12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, refiriéndose a Adán, y por el pecado dice que entró la muerte, dice el apóstol Pablo. Así la muerte pasó, dice, a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, por cuantos todos, dice, pecamos delante de la presencia de Dios. Vino entonces la muerte, de tal manera que nosotros tenemos, aunque no es el tema la muerte, morimos doblemente, morimos espiritualmente, y como resultado del pecado también morimos, doctor, físicamente. Romanos 3:23 el apóstol Pablo dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria o de la gracia de Dios. Pero ya Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Gloria a Dios, doctor. Amén. Que el pecado no se quedó allí, ¿verdad? Sino que con el pecado, con la enfermedad, vino entonces la esperanza, vino la solución, vino la medicina. Hablando médicamente, llegó la medicina, y Jesús es entonces esa medicina. Pues hoy, amigos y hermanos, estamos hablando de Dios como creador, del pecado, de la desobediencia, pero también queremos hablar en esta hora sobre las enfermedades. En estos tiempos entonces, doctor, de pandemia, en estos tiempos que llevamos ya varios meses, ¿verdad?, donde las noticias por todo lado nos bombardean con noticias bastante negativas, sensacionalistas, amarillistas, de todo color, ¿ok? Sembrando pánico, sembrando zozobra en nuestra sociedad, en nuestro mundo. En estos tiempos de pandemia muy duros, muy difíciles, hay varias preguntas que la gente se hace, doctor. Y yo quiero plantearle a usted, ¿verdad?, sobre la mesa estas preguntas. Y estas preguntas entonces demandan una respuesta muy importante. Por ejemplo, la gente dice, si Dios es amor, dicen algunos, ¿por qué tanta guerra? Si Dios es amor, ¿por qué tanta muerte? Si Dios es amor, ¿por qué tanta desgracia en el mundo? Si Dios es amor, dicen algunos, ¿por qué hay tantas enfermedades? ¿Y por qué entonces en este tiempo ya se han muerto más de 80,000 personas, ¿verdad? Solamente creo en los Estados Unidos de América se han muerto producto de esta pandemia. Ya vamos más de 200,000, casi 300,000 personas, ¿verdad?, a nivel de mundo. Entonces hay varias preguntas. ¿Qué dice la Biblia de las enfermedades, doctor? ¿Cuál es el origen de las enfermedades? Otra pregunta. ¿Cuándo fue que la humanidad empezó a sufrir las enfermedades? Otra pregunta. Si Dios es amor, ¿por qué dicen algunos Dios envía las enfermedades? Y esta es una pregunta interesante. ¿Será que Dios, doctor, envía las enfermedades? Para algunos sí, para otros no. Son preguntas que vamos a discutir ahora. Otros dicen que todas las enfermedades, y pobre el diablo, ¿verdad? Pobre el diablo, porque al diablo le echan todas las culpas de todas las penas de la humanidad, y las penas suyas y las mías, le echan la culpa al diablo y dicen, no, toda enfermedad, dicen algunos, viene del diablo. Toda enfermedad viene del diablo. Son preguntas, yo no lo estoy diciendo, son preguntas. Otra pregunta. ¿Las enfermedades, doctor, son un castigo de Dios? Otra pregunta. ¿Las enfermedades son producto del pecado? Vamos ahí, ¿verdad? Poco a poco aterrizando.
las enfermedades son productos entonces, doctor, de la desobediencia del pecado. Pero la última pregunta, que es aquí donde voy a conectarme, ¿verdad?, con el doctor en esta tarde. ¿Por qué el ser humano se enferma, doctor? ¿Por qué nos enfermamos? ¿A qué se debe que muchos miles y millones de personas hoy en día estén sufriendo a causa de las enfermedades? A causa de una enfermedad, preguntas, por ejemplo, ¿las enfermedades se heredan? ¿O nosotros, verdad, las adquirimos por el medio ambiente, las adquirimos por el pecado, las adquirimos porque no nos cuidamos, no nos protegemos? Bien, son preguntas que están allí, doctor, sobre la mesa. ¡Wow! Demasiadas preguntas para cubrirlas en poco tiempo. Pero si no terminamos, doctor, le hacemos a un segundo capítulo. Claro, pastor, gracias por la invitación. Este es un tema muy amplio y que tiene consecuencias no solamente terrenales, yo diría eternas, porque tienen que ver con nuestra formación, como usted empezó desde la creación. Somos unos seres perfectamente creados, o sea, donde no faltaba nada. Y algo interesante es que el salmista David, aún sin quizás tener el conocimiento que tenemos ahora de los genes, el ADN, él menciona esa capacidad perfecta que Dios deja en el ser humano. Y me gustaría que los que tengan sus Biblias busquen en el Salmo 139 y el versículo 16. Se puede leer desde el 13 al 16, pero vamos a concentrarnos en el 16 porque allí marca el inicio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Noten lo que dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Es decir, como que da la impresión que Dios pone un código especial, una marca de modelo, siguiendo el original del cual nosotros venimos, y donde no falta nada. Entonces, ¿cómo es que este cuerpo que tenemos, en el cual hemos sido formados de dos células, a partir de dos células tan pequeñitas, llegamos a contraer semejantes enfermedades? Y es aquí donde tengo que regresar un poquito hacia el Edén, porque si en el Edén, como un ecosistema integral, en un equilibrio completo, no había ninguna síntoma ni ninguna enfermedad que pudiera tocar al hombre. Sin embargo, como usted lo leyó, ¿verdad?, en el capítulo 3, y mencionó de la forma en que el hombre desobedece. Y recuerden que cuando el hombre desobedece, una de las primeras preguntas, ¿verdad?, es que Dios le pregunta: ¿dónde tú estás, Adán? Y Adán le contesta a Dios de una manera, ¿verdad?, con miedo. Tuve miedo, Señor. Por primera vez el hombre experimenta el miedo. Ahora, no estoy tratando de decir que todas las enfermedades vienen a la razón de un aspecto psicológico, porque lo vamos a ver más adelante, cómo el desequilibrio en nuestro ambiente, las leyes que hay innatas contribuyen a que nos enfermemos. Pero no podemos negar que el pecado, definitivamente introducido por el enemigo Satanás, introduce ese cambio interno en nuestro organismo. Porque fuimos creados para vivir de una forma eterna, y sin embargo ya no se puede, porque al ser... Entonces usted da por un hecho que las enfermedades son producto del pecado. Exactamente. O sea, Okay. ¿Por qué? Porque si estábamos en un lugar sellado, en un lugar donde no nos iba a pasar ni siquiera sensación de frío, ni íbamos a tener esa sed o esa inconstante incertidumbre de lo que estamos viviendo, como es el miedo, Adán experimenta todo eso en ese momento. Entonces, podemos decir que el cuerpo hace un cambio totalmente diferente al ser sacados, ¿verdad?, de ese Edén, de ese lugar que Dios había preparado y en el cual había una comunicación directa con el Creador. Entonces, eso pienso que es el origen por el cual
nuestro cuerpo empieza a deteriorarse. Y aunque el mismo diablo les dijo en una manera interesante, ¿verdad? Es que no iban a morir, ¿verdad? La muerte no se conocía. Entonces, ¿cómo es que nosotros empezamos a deteriorarnos? Y es ahí donde vamos a ir desarrollando más estos puntos. Ok. Ahora, tenemos que hablar también en términos de esa desconexión que hay. Cuando mi cuerpo es llevado hacia las afueras de un lugar donde ya no tenemos la protección completa, integral de Dios, entonces vamos a estar sujetos a los cambios en todas las áreas. Y es por eso que ha venido una degradación desde el ambiente, de las formas naturales, de todo lo que ustedes y yo podemos observar a través de los años. Y es ahí donde hay un principio que a veces los físicos utilizan mucho, que es el principio de la entropía. Contrario a lo que los evolucionistas hablan, que nosotros vamos en un estado de incremento, de mejoría en nuestra raza y perfección. Bueno, el principio de la entropía dice que nosotros nos estamos degenerando, o sea, estamos perdiendo el molde original. Entonces, si no tenemos ese molde original perfecto que Dios dejó, es obvio que van a tener que existir cambios tan interesantes en nuestro cuerpo. Y entonces aparece lo que es la palabra enfermedad. Entonces, la enfermedad no es más que un desequilibrio de esas leyes perfectas que Dios dejó. Ahora bien, todo viene con una desobediencia. Por eso hoy en día muchos consideran, ¿verdad?, y tal vez no ponen a pensar de que el enfermarnos también tiene que ver con nuestro accionar. Y usted mencionó también algo bien importante. Dijo que Dios nos dio esta tierra para administrarla, como también nos dio el cuerpo para que nosotros lo administremos. Claro, al heredar desde Adán la muerte, hubo un cambio interno en todos los aspectos. Y eso es algo que debemos de entenderlo, porque yo creería en la justicia de Dios como un punto principal en todo. Entonces no podemos decir como cristianos de que Dios manda las enfermedades de una manera u otra para castigarnos. Ajá, ok. Ahora, algo interesante es que en Deuteronomio, los que quieran leer, en el capítulo 28 y el versículo 59-61 habla de que Él iba a mandar las plagas, iba a mandar enfermedades hasta destruirlos. Sin embargo, tenemos que ver el contexto en que Dios lo estaba diciendo también. Ok. Porque recordemos que el pueblo de Israel siempre desobedeció a Dios de mil maneras. Entonces Dios utilizó, ¿verdad?, ciertas plagas, ciertas... con un propósito. Con un propósito. Ahora, también pensaría que sería injusto que Dios siempre nos mande las enfermedades solamente para hacernos sufrir. Creo que Dios es un Dios de amor y usted también lo empezó a decir en el principio. Dios es un Dios de amor. Dios no quiere que nos enfermemos, ni quiere castigarnos con enfermedad, ni quiere enviarlas, pero... Okay. Pero, entonces hay un principio, y ese principio se llama obediencia, ¿verdad? El segundo principio se llama conocimiento. Ahora, muchos van a pensar, ¿cómo podemos saber todo? Bueno, es imposible conocer todo nuestro cuerpo. Sin embargo, creo que hay ahora con el aumento de la ciencia, hay tantas pautas que podemos nosotros desarrollar para conocer lo que nuestro cuerpo está funcionando y darle un mejor mantenimiento. Tal es el caso cuando nosotros empezamos a conocer de un carro cada uno de los detalles que se requiere para que ese carro funcione. Nuestro cuerpo es mucho más intrincado. En estos momentos están ocurriendo una serie de funciones en diferentes y múltiples segmentos que ni siquiera los percibimos, porque no estamos conscientes en una forma
que nuestro cuerpo lo puede. Por ejemplo, ahorita el momento de estar sentados, ¿verdad? Cuando nuestro cuerpo se cansa, inconscientemente cambiamos de posición, porque hay unos receptores de presión que le están diciendo a ese músculo, a esa parte de la piel, oye, ya me cansé, cámbiate de posición. Y eso no lo percibimos nosotros. Entonces, creo que nosotros debemos de estar conscientes, ¿verdad? Partiendo de ese principio, que Dios quiere lo mejor para nosotros, que ha dejado una maquinaria perfecta, pero el pecado introduce como un virus. Se puede decir que estamos contaminados después del pecado de Adán y Eva. Correcto. Ahora, fíjese, pastor, si ustedes notan que, de acuerdo a los relatos bíblicos, la gente vivía mucho más tiempo. Y sin embargo, el ser humano hoy se deleita y dice, bueno, hemos aumentado la expectativa de vida, tal vez de los 70. Y en ciertos países más expectativa de vida y en otros baja. 78 años, incluso los 80, y hay más longevidad. Pero realmente eso no trae la respuesta a lo de nuestras enfermedades. Ahora, tenemos que tomar en consideración muchos aspectos bien importantes, ¿verdad? Y es por eso que aquí los genes juegan un papel muy importante en nuestra manera de cómo hemos sido construidos, ¿verdad? No todas las personas vamos a tener la misma resistencia, no todas las personas vamos a tener la misma capacidad de defendernos de los ataques en cuanto a cómo se originan las enfermedades. Como por ejemplo está sucediendo, ¿verdad? En las noticias nos dice que hay muchas personas que no resisten, ¿verdad?, el coronavirus, pero hay otros que lo resisten y ni cuenta se dan que lo tuvieron, ¿verdad?, y que no pasó nada, simplemente como una pequeña gripe. Son cuerpos diferentes, reaccionaron diferente. Correctamente, y eso es lo interesante de la enfermedad en que hoy estamos viviendo, porque no es garantía solamente nuestra edad, el ser más joven o el ser niño. Hemos visto que ha habido niños que han sido contagiados, ¿verdad? Jóvenes y personas de la mediana edad. Ahora, la pregunta es, si eso me llega a mí, entonces yo me constituyo no solamente en el 3 al 4%, que es el promedio, ¿verdad?, que se habla de incidencia de los casos. Pero si a mí me toca, yo sería el 100% prácticamente. Entonces, ahora, nadie puede saber de una manera interna cómo se libra una batalla, ¿verdad? Y partiendo de que nuestro cuerpo tiene barreras físicas. Por ejemplo, la piel es una barrera física, ¿verdad?, que nos impide que los organismos entren. Nuestra boca, ¿verdad?, tiene barreras físicas, nuestra nariz, incluyendo desde la saliva. La saliva hace, al ser producida, tiene enzimas, ¿verdad?, y ciertas sustancias que ayudan a degradar esos virus y bacterias. Obviamente hoy estamos tan concentrados en el virus del COVID. ¿Por qué? Porque es lo que ha puesto al mundo, ¿verdad?, en una situación caótica. Y claro, en otros lugares y en otras personas dicen, no, a mí no me ha pasado nada, yo me he sentido bien. Sin embargo, no podemos predecir porque nuestro organismo tiene esas defensas que en un momento dado pueden ser sobrecargadas y no poder, ¿verdad?, sobrellevar y cómo combatir. Entonces, nuestro organismo está batallando para defendernos. Correcto. Y nosotros no tenemos control de eso. Efectivamente que no. Es inconscientemente. Es inconsciente. Ahora, sí podemos tener control en cómo prepararnos, no solamente con medidas preventivas, sino con lo que hemos administrado a nuestro cuerpo a través de los años. Es decir, si nuestro cuerpo, y aún lo dice, ¿verdad?, en Corintios, habla acerca de que nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo, donde habita. ¿Cómo lo cuidamos? Entonces, muchas de estas enfermedades, si bien es cierto, tienen que ver con nuestra estructura ya interna que venimos de base. Ahora, puedo decirle que hay personas que son muy fuertes en su sistema inmunitario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus genes han desarrollado eso. Ahora, algo interesante es
cuando nosotros somos expuestos a algunos tipos de enfermedades, nunca más nos vuelven a ocurrir, porque queda en la memoria, ¿verdad?, de esas células llamadas linfocitos, la manera de volver a salir a luchar cuando se presenta un segundo encuentro de exposición a esta enfermedad. De allí, pastor, ¿verdad?, de que cuando a alguien, por ejemplo, le da un sarampión, ¿verdad?, o varicela, ya no ocurre, ¿verdad?, una segunda infección como tal. Qué interesante. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo creó esos soldaditos, ¿verdad? Si ustedes se pueden imaginar en su mente, ¿verdad?, que nuestro sistema inmunitario es como una serie de grupos donde está los de infantería, los de caballería, los de la aviación, ¿verdad?, los marines, etc. Y cada uno tiene una forma de combatir. Algunos pueden combatir hombro a hombro, ¿verdad? Como por ejemplo los macrófagos, ¿verdad?, que son de las células más grandes de nuestro organismo, engloban, ¿verdad?, el agente agresor, puede ser una bacteria o un virus, y lo van englobando hasta que prácticamente lo destruyen. Algunos se les conoce como los caterpillars, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son los que limpian cuando hay secreciones, cuando hay inmundicias de nuestro organismo, cuando hay momentos de inflamación. Pero también hay hay células de glóbulos blancos, ¿verdad?, que van a generar incluso hasta sustancias químicas como bombas, ¿verdad?, para tratar de destruir. Entonces, esto es tan interesante al ver esa batalla interna que libra nuestro cuerpo cada día. Y es ahí donde nosotros como cristianos deberíamos de estar agradecidos a Dios, porque no nos enfermamos muy a menudo. Ahora, muchos se van a preguntar, pero ¿qué tiene que ver un bebé que nace con una enfermedad congénita? Con una enfermedad desde el nacimiento, ¿verdad? ¿Quién tiene culpa en eso? Bueno, tenemos que ver de dónde vino el ambiente. El ambiente en que vivimos puede propiciar ciertas enfermedades. Las condiciones y poner higiénicas, sociales. Ese ambiente propicio para aquellos que tengamos un factor de riesgo y con menos condición inmunitaria adecuada o de defensas adecuadas, seamos más susceptibles y estemos a mayor riesgo de infectarnos. Entonces, eso es algo que nosotros a veces no podemos controlar, excepto, ¿verdad?, cuando sabemos que hay cosas que en el ambiente están ocurriendo. Por eso es bien importante, pastor, que nosotros ahora entendamos que Dios en ningún momento nos va a mandar un castigo, nos va a mandar una enfermedad, ¿verdad?, para causarnos de una manera y hacernos sufrir, ¿verdad? Entonces, en la actualidad, creo que cada día más la raza ha ido perdiendo la condición adecuada, ¿verdad?, de lidiar con lo que es ese virus que inyectó desde un principio, ¿verdad?, el enemigo, para hacernos morir. Entonces, esa degeneración ha causado que seamos más susceptibles a que nos enfermemos. Y considero que en la medida que Satanás está en sus últimos días, va a lanzar ataques tremendos con nuestra sociedad para que nosotros o reneguemos de Dios o totalmente nos apartemos. Sin embargo, Dios está ahí como nuestro gran sanador y es algo que no podemos negar, porque a pesar de tantos insultos a veces que uno le puede poner a nuestro organismo, es bien difícil que nuestro cuerpo a veces desarrolle incluso algunas enfermedades que para muchos dirías, mira, ha bebido toda su vida y sin embargo nunca le ha pasado nada. Y entonces es ahí donde viene la pregunta. Bueno, y algunos que tal vez nunca bebieron alcohol, nunca utilizaron drogas, desarrollan una enfermedad similar a eso. Entonces eso tiene que ver mucho con nuestra condición genética, con nuestra condición de base, con nuestra heredad, ¿verdad? Y obviamente hay enfermedades que se pueden heredar, pastor. Sí, ¿verdad? por herencia. Hay enfermedades que se pueden heredar. Entonces, así que es un amplio espectro de conceptos que nosotros debemos de conocer.
Y yo creo que algo que no debemos de olvidar es que a pesar de todo esto, el Señor está con nosotros de una manera misericordiosa y de una manera atenta a nuestras necesidades, ¿verdad? E incluso hay estudios, ¿verdad?, que se han hecho en el cual es una ventaja el tener una fe, porque eso aumenta nuestra inmunidad. Esto aumenta nuestra capacidad de defendernos. Entonces, vale la pena creer en Dios y tener una fe en el cual nosotros nos podamos mover. Amén, amén. Ahora, la enfermedad como tal no solamente debe de considerarse en la parte física, también conlleva la parte de nuestras emociones, ¿verdad?, nuestra parte social, que eso es lo que generalmente las organizaciones de salud definen como la enfermedad, que es un desequilibrio entre esas partes, la parte física, la parte mental y la parte social. Por alguna razón no le han agregado la parte espiritual. Los que son cristianos científicos conocen ese aspecto. Por eso nosotros estamos discutiendo hoy este aspecto tan importante referente al origen de las enfermedades, por qué nos enfermamos. Creo también que no todo es relacionado al diablo, ¿verdad?, como muchos creen, ¿verdad? Porque noten ustedes, y no sé si sepan, pero hay personas que desarrollan cánceres de la nada prácticamente. Es que nuestro cuerpo está en una constante cambio de tejido celular, sobre todo. Se habla mucho de las enfermedades psicosomáticas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que parten de una parte emocional, produciendo síntomas o padecimientos físicos. Entonces, y es allí, tal es el caso, que muchas personas cuando van a veces al médico... ¿Se autoenferman, se podría decir? Bueno, podríamos decir que viene a consecuencia de ese desequilibrio en las emociones. Y las emociones, como parten de nuestra caja tan importante como es el cerebro, ¿verdad? Y puede desencadenar una serie de acciones que hacen que la persona tenga un desequilibrio. Por ejemplo, una persona que tiene un aumento de estrés, un aumento de depresión, ¿verdad? Va a estar con dificultades para dormir, ¿verdad? Va a venir abajo su energía, va a sentir que le duele el cuerpo, que le duele la cabeza. Y muchas veces no es el tomarse un acetaminofén, ¿verdad?, o un ibuprofeno o alguna pastilla para el dolor. Tiene que ver con la liberación de esa carga que le está ocasionando. Y mucha gente cae en una dependencia total, ¿verdad?, de una pastilla, o andan a veces su bolso lleno de pastillas, la casa llena de pastillas, por todo están tomando pastillas. Bueno, es que como sociedad nos hemos construido de una manera de que casi para todo padecimiento tenemos que tomar algo para aliviar eso. Y muchas veces esos padecimientos, pastor, son un lenguaje de que algo está en una forma mal dentro de nuestro cuerpo. Entonces necesitamos encontrar ese equilibrio. Por eso cuando hablamos de salud y enfermedad, tiene que haber un equilibrio. Entonces cuando la enfermedad llegue es porque hay un desequilibrio. Se puede hablar de salud física, salud psicológico-mental y salud espiritual. Por supuesto que sí. Son tres cosas que dan el equilibrio, ¿verdad?, a un ser humano, a la vida de un ser humano en búsqueda de la felicidad, en la búsqueda, ¿verdad?, de ser una persona equilibrada, exitosa, que vive en victoria, ¿sí? Y sabe, como algo interesante también, quizás yo le agregaría de una forma jocosa, ¿verdad?, y que es algo real, la salud financiera también. Salud financiera, se habla mucho hoy. Hoy cuando hay un equilibrio en todo eso, pues hace que también la persona se preocupe, ¿verdad? Salud financiera y laboral. Correcto. Porque hay algo que pasa, digamos, en el ser humano cuando no tiene trabajo
Hoy en día, ¿verdad? Hay más de 30 millones de personas desempleadas, ¿verdad? En los Estados Unidos, y eso está causando mucho estrés, mucho suicidio por todo, ¿verdad? El desempleo, la falta de trabajo, de dinero. Definitivamente es Ajá. una situación bien complicada, ¿verdad? Ajá. Lo que ha pasado, lo que está pasando Ajá, amén. y todavía lo que viene realmente. Ujú. Pero como mencioné al principio, como cristianos, debemos de considerar el origen de lo que Dios ha querido hacer con nosotros, Ujú. cómo nos hizo, ¿verdad? Y a dónde quiere llevarnos. Porque cuando leemos, ¿verdad?, cómo Dios y Jesús vino para llevar nuestras enfermedades, creo que eso es una promesa maravillosa, Ujú. Amén. ¿verdad? Entonces, resumo diciendo pues que las enfermedades, ¿verdad?, no solamente son consecuencia de un aspecto, es multifactorial, ¿verdad? Ok. Porque tiene que ver con nuestros genes, el ambiente, ¿verdad?, lo que nosotros optamos por hacer, nuestras decisiones, nuestro estilo de vida, que podríamos ahondar mucho al respecto, ¿verdad? Pero eso será para otro tema, ¿verdad? Tendrá que ver también con nuestra manera de vivir, ¿verdad? Con nuestro desarrollo. Se hizo un estudio, doctor, que dice que descubrieron lo siguiente, aunque nosotros ya lo sabíamos como cristianos y lectores de la Biblia, ¿verdad? Según el estudio, las personas que tienen fe en Dios, las personas que oran, las personas que leen la Biblia y las personas que asisten a una iglesia viven más tiempo. Salud espiritual. Definitivamente una tiene un efecto, ¿verdad?, positivo hacia nuestro desarrollo de nuestro cuerpo. Por eso, hermano, amigo que nos escuchas, ¿verdad?, vale la pena hacer una reflexión, ¿verdad?, y darle gracias a Dios por este cuerpo. Sé que tal vez ya no podemos cambiar para aquellos que tal vez están enfermos de alguna de algún padecimiento en particular. Sin embargo, podemos cambiar, ¿verdad?, lo que viene. Entonces, yo les invito, ¿verdad?, no solamente a que conozcamos de la Biblia, sino que conozcamos los momentos en los cuales podemos aprender más de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entender lo que está pasando en nuestro entorno y también tratar de buscar las mejores decisiones que se van a aplicar dentro de los estándares que se ha ido conociendo la ciencia. Y no hay que desechar la ciencia como tal. Algunos creemos y pensamos que solamente con la fe vamos a obtener la curación. Mucha gente está en contra, ¿verdad?, de ir a donde un doctor o de ir a una farmacia a comprarse una pastilla también, o en contra de la ciencia. El otro extremo, ¿no? Eso es llevar al otro extremo, porque si bien es cierto, ¿verdad?, Dios ha dejado desde un principio, ¿verdad?, indicaciones adecuadas. Son leyes naturales y de salud que debemos de respetar, porque si no las respetamos, entonces nos vamos a poner en un terreno más desfavorable y en un terreno más susceptible a que nos enfermemos. Entonces, por eso animo, ¿verdad?, a que acatemos las recomendaciones que se han dado. Sé que hay tanta información hoy en día, Claro. pero por lo menos tratemos de llevar las que son básicas y las que nuestros gobiernos locales, ¿verdad?, nos han recomendado para seguir. Entonces, por eso es que estamos aquí también para poder servir de apoyo, ¿verdad?, y educación a nuestros feligreses, ¿verdad?, a nuestros miembros, A nuestra comunidad. Y en nuestra comunidad, por supuesto, porque nuestro cuerpo es algo maravilloso y debemos de darle gracias, ¿verdad?, al Señor, de que si tuviéramos una enfermedad o padecemos de algo incurable, ¿verdad?, de alguna manera hay una promesa grande, ¿verdad?, donde dice incluso en Apocalipsis que el Señor va, dice, a quitar la muerte, va a quitar las lágrimas, el dolor, ¿verdad? En Apocalipsis habla acerca de eso. Entonces, eso me llena a mí de esperanza, ¿verdad?, respecto a lo que es mi vida y lo que las enfermedades nos atentan. Ok. Bien, doctor. Estaba haciendo un breve recorrido, ¿verdad?, un día de estos en la Biblia,
en cuanto al tema de las enfermedades. Así es que desde las plagas de Egipto, en el libro del Éxodo, ¿ok?, donde dice que Dios envió 10 plagas para, de alguna manera, endurecer el corazón de Faraón. Es una excepción. Hay excepciones en la Biblia donde Dios, ¿verdad?, envía la enfermedad, o más bien diría yo también donde Dios permite la enfermedad, donde Dios permite. Y en medio de esta pandemia, mucha gente se pregunta, nos preguntamos, ¿Dios permitió el coronavirus o Dios lo envió? O algunos piensan que el diablo lo envió. ¿Qué piensa usted, doctor? Bueno, recuerden ustedes que esa degeneración que existe a través de las generaciones, probablemente ha habido un cambio, ¿verdad? De manera ya sea manipulada o a la vez también la fusión de elementos que están fuera del control del humano. Porque hay muchas preguntas con respecto a esto, ¿verdad? ¿El coronavirus fue de veras manipulado, creado, o surgió de veras de un animal y se pasó a un ser humano en un mercado? Son preguntas que la gente se está haciendo hoy en el mundo, ¿verdad? Bueno, hay tantas teorías, pastor, realmente no tengo la respuesta. Teorías de conspiración que para decir tenemos, exactamente lo que pasó. Ajá. Lo que podemos decir es que está entre nosotros, pero sí puedo decir que de acuerdo a la genética como están, ¿verdad?, estos microorganismos, sí llevan a tener un cambio con el tiempo, ¿verdad? Que son lo que se conoce como mutaciones, ¿verdad? O sea, el gen se desequilibra y pierde el orden adecuado que mantenía, porque en realidad el coronavirus ha existido. Hay otros, por eso el 19 le llaman así, ¿verdad? Porque ha habido otros 18 tipos en el pasado. Sin embargo, no habían producido la significancia de la manera como este virus se ha comportado. Entonces, yo creo, ¿verdad?, que ha habido algo que ha producido esos cambios de una manera explosiva, de una manera diferente a cómo se comportaron nosotros. Ahora, si el hombre ha tenido que ver en esto, bueno, él tendrá que darle cuenta a Dios, ¿verdad? Porque no es posible que suframos de esa manera, ¿verdad?, por causa de que alguien ha querido hacer un mal. Sin embargo, entiendo bíblicamente que el enemigo, el diablo, ha querido destruirnos. Y seguramente es parte de sus artimañas, ¿verdad? Bien, y en la historia no es la primera vez, ¿verdad?, que llega entonces un virus al mundo. Tenemos información en los tiempos modernos, como por ejemplo, aquí tengo una lista así, ¿verdad?, sin entrar en detalle, por ejemplo, la peste bubónica, el sarampión, que a muchos nos dio, ¿verdad?, cuando éramos niños, el cólera también fue tremendo, la viruela, ¿sí?, la gripe española, que se volvió muy famosa la gripe española. Eso fue alrededor de la Primera Guerra Mundial, en los años 1918, 17, 18, donde hubieron, no sé si fueron 40 millones, ¿verdad?, de personas que murieron en todo el mundo. Aunque no, como el mundo en ese tiempo no era tan globalizado, es la diferencia ahora, ¿verdad?, que cuando surge un virus, surge un mal en alguna parte del mundo, entonces rápidamente se contagia, ¿verdad?, la raza humana. Tenemos, por ejemplo, el ébola también, eso fue en África, creo. Y el SIDA, ¿verdad?, que vino y se quedó con nosotros. ¿Okay? Bueno, en nosotros no, se quedó en algunos. ¿Okay? Y actualmente el coronavirus, haciendo un recorrido. De pronto entonces desde las plagas de Egipto, cuando yo hago un recorrido por la Biblia, se menciona la enfermedad del rey Ezequías, donde Dios lo sanó y le dio 15 años más de vida. Isaías 53 dice que Jesús llevó nuestras enfermedades. Y es ahí, ¿verdad?, donde nosotros los cristianos, los que tenemos fe en Dios, los que leemos la Biblia, los que oramos, tenemos a favor, ¿verdad?, que a diferencia de otros que no creen en Dios, que no practican
la palabra, pues nosotros tenemos esa esperanza, ¿ok? Que oramos a Dios. Y además la palabra del Señor nos manda a orar por los enfermos. Dice que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia que le unjan con aceite y dice que será sanado. Bien, también tenemos en el libro de Mateo, cuando Jesús empezó su ministerio, dice la palabra que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas predicando el evangelio del reino. Dice que tuvo compasión de aquella gente. Estoy hablando del primer siglo de la era cristiana. Dice que vio, ¿verdad? En la ciudad estaba llena de enfermos, de gente con dolor. Era una época donde había muchos leprosos también, muchos cojos, mucha gente ciega, mucha gente enferma. Y dice la palabra que él tuvo misericordia de esa gente y ponía su mano. Gran parte del ministerio de Jesús se caracteriza por su ministerio de sanidad, en el pueblo. Así es que, mis hermanos, tenemos fe y tenemos esperanza que si hay alguien enfermo, si hay alguien que está sufriendo alguna enfermedad, en el nombre del Señor usted puede recibir esa sanidad. Vamos entonces cerrando nuestra conversación, doctor, ya. Yo sé que hay mucho por decir. Este es un tema bien amplio. Decía que la palabra nos manda a orar por los enfermos porque el Señor llevó, dice, nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. También, doctor, la palabra nos permite, ¿verdad?, visitar a los médicos, visitar un hospital. El que esté enfermo, ¿verdad? Y de pronto no, porque no todo el mundo recibe sanidad, puede visitar a un médico. Y también el doctor decía, ¿verdad?, que es muy válido en este tiempo tomar medidas de precaución. Hay mucha gente que se abusa siendo cristiana. Bien, yo salgo, voy por aquí, por allá, ¿verdad?, por el trabajo, o salgo con mi esposa y tomamos las medidas de precaución. Así es que, doctor, ¿qué nos podría usted recomendar ya para cerrar nuestra conversación? ¿Qué nos podría usted recomendar en estos tiempos de pandemia? Así en breve. Bueno, yo creo que el estado de Ohio ha tenido a bien, ¿verdad?, a través de sus páginas donde están relacionadas con la información. Hay una extensa, ¿verdad?, información en el Ohio coronavirus, ¿verdad? Usted puede encontrar, obviamente, pues se enfatiza mucho, ¿verdad?, lo que ya todos sabemos, la distancia, ¿verdad?, el lavarnos las manos adecuadamente, y tapabocas, ¿verdad? Y hay otra serie de cosas, ¿verdad?, que se pueden individualizar. Algunos están utilizando mucho la vitamina C, ¿verdad?, un poquito más de cantidades. Para fortalecer el organismo. El zinc, ¿verdad? En fin, hay una serie de cosas. Sería imposible decirles todos los detalles, ¿verdad? Creo que si acatamos los protocolos en primer lugar, yo pienso que esa es la primera clave. Tratar de mantener esos protocolos que se han establecido, porque eso es lo que ha dado la experiencia en otros lugares. Quizás no todos los protocolos son implementados o han tenido la caracterización de comprobarse al 100%, pero al menos tratan la manera de disminuir lo que es el contagio y el riesgo. Así que yo creo que eso es algo bien importante que debemos de hacer. Y también como ciudadanos de este mundo, ¿verdad?, acatar los consejos de nuestros gobiernos, ¿verdad? Correcto. No están en contra de nosotros, al contrario, nos quieren favorecer. Y doctor, estamos entonces ya muy cerca, ¿verdad?, de abrir los templos. Yo estoy contento, estoy feliz porque ya poquito a poco vamos a abrir nuestro templo en la mayoría de los Estados Unidos y posiblemente Latinoamérica. Probablemente ya al fin de mes, aunque se nos está diciendo, ¿verdad?, que vamos a abrir los templos, pero vamos a tomar precauciones de distancia, el tiempo del culto, ¿verdad? Vamos a tener que hacer algunos ajustes. Nosotros los latinos hacer menos fiestas, de esas fiestas de comedera, ¿verdad?, que nos caracteriza como hispanos. Así que debemos de tomar ciertas medidas, pero estoy con fe y esperanza de que poco a poco vamos a entonces abrir el templo, y creo que en principio vamos a tener que reunirnos por grupo, respetando la primera fase que dice el gobierno, de reunirnos menos de 10 personas, y después 50 y después sin límite, que es la tercera fase. Así que, mis hermanos,
Dios les bendiga en esta tarde. Vamos a orar. Si usted está enfermo, si usted está sufriendo alguna enfermedad, ponga su mano allí donde usted tiene su enfermedad y vamos a orar en el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde venimos invocando tu nombre, que es sobre todo nombre. Creemos que tú eres el mismo de ayer y por los siglos de los siglos. Señor, en el primer siglo de la era cristiana tú sanaste a los ciegos, a los leprosos, a los cojos, y Señor, puedes sanarnos ahora también de cualquiera de nuestras enfermedades, porque creemos a esas promesas y creemos a esa palabra. Señor, pon tu mano de sanidad en nuestro organismo, Señor. Pon tu mano de sanidad en nuestro cuerpo, Señor. Queremos ser sanos, queremos ser libres, Señor, en esta tarde de toda enfermedad. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a mis amigos que están conectados en esta hora, y bendice, Señor, a la iglesia, a las iglesias, a los hermanos, donde quiera que se encuentren, Señor, en esta hora. Bendícelos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, doctor, muchas gracias. Pastor. Muchas gracias y nos vemos el próximo domingo por este mismo canal. Dios les bendiga a todos.